tardes, buen fin de semana, buen domingo, buen lunes, dependiendo del lugar y del día en donde usted nos esté permitiendo acompañarle. Bienvenido al Informante. Noticias que traemos para usted vistas de una forma diferente. El Informante, llegamos donde otros no pueden. Bienvenidos a esta emisión del Informante de hoy, 16 del 2 del 2023. Noticias como usted las quiere oír o quizás no. Le doy la bienvenida a nuestros dos anfitriones, como siempre, el señor Leonardo Sierra. Buenas, Leonardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo viene? Hola, Nacho. Muy bien, excelente de estar una vez más, un capítulo más, un episodio más del Informante para traer toda la información de muchas cosas que están pasando en el mundo para todos ustedes. Bueno, muy bien, y con ese mismo entusiasmo, por supuesto, saludamos al hombre del equipo que es más jovial, el señor Alejandro Garzón. ¿Cómo está usted, señor Garzón? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, Nacho, acá feliz porque nuevamente estamos conectados acá, como siempre, para traerle la información a nuestros queridos oyentes de todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, muy bien, un saludo para todos y todas las personas, ya iba a decir todos, imagínense, ya me iba a traicionar la memoria. Un saludo para todas las personas, para los hombres y mujeres que nos están escuchando y las demás personas también, por supuesto. Gracias por estar en sintonía. Aquí comenzamos con el Informante. Bueno, comencemos por ver qué se celebra o qué se conmemora el día de hoy en el mundo. Bueno, hoy se celebra el carnaval en el mundo. El carnaval. Carnavales, hay varios. Bueno. Por ejemplo, hoy empieza un carnaval en Cádiz, en España, y también se están preparando para el carnaval de Barranquilla, que comienza en 2 días, el 18, pero desde hoy, toda esta semana, están preparativos allí en La Arenosa para este carnaval. Muy bien. Toca ir un día, Muy bien, aquí en estos lados el carnaval dura todo el mes. Con eso le digo todo. Dura todo el todo Bueno, en Barranquilla supuestamente dura 3 días nomás, pero... ¿Qué 3 días? Lo preparan como un mes antes, sí, claro. Después un mes después, entonces sí, no es que dure 3 días. Son 3 días, pero ¿qué 3 días tan inolvidables, no? Exactamente. Y muchos carnavales que hay en el mundo por estas épocas de febrero. Bueno, y también, esta celebración. ¿Por qué traigo esta celebración? Se celebra el Día de los Amores Imposibles. Ay, Dios. Todos hemos tenido un amor imposible por ahí. Bueno. Que decimos, no, es inalcanzable. Uy, me hizo acordar de una canción de Rebelde. Inalcanzable. Bueno, muy bueno ese Día de los Amores Imposibles. No me diga usted más, los amores imposibles. Bueno, cae como anillo el dedo. Lo único es que se me acaba de perder un reel, así que tienen que improvisar más sobre los amores. Por favor, 2 segunditos nomás. No, lo que yo les decía. Amores imposibles, amores inalcanzables. Amores inalcanzables. Algo que alguna chica, pues en caso de nosotros, ¿no? Sí. Una mujer que uno me dijera alguna vez, uy, esa mujer me gusta, me interesa, pero creo que es imposible. Creo que es inalcanzable. ¿Alguna vez le ha pasado, señor Pompito? Pequeño ya. Sí, claro. Y un saludito para la profesora de Manizales. Bueno, bien. Continuamos aquí con el Informante. La profe falla. Bueno, aquí comenzamos con el Informante. Vamos.
inicio a esta primera sección del informante, el punto de mira, en donde analizamos los aconteceres de la actualidad mundial, en lo político, en lo económico, en todo este pues salvaje enredo que es el mundo a puertas de estas instancias del siglo XXI. Comenzamos no sin antes hacer mención de que pues la situación del terremoto de Turquía y Siria pues sigue siendo bien complicada. Todos los días se están encontrando más víctimas, está creciendo el número de damnificados, el mundo sigue respondiendo con las ayudas que puede. Bueno, se está haciendo lo que se puede. Pero antes de entrar en forma y en noticia, vamos con lo que fue noticia ayer para que podamos hablar de lo que va a ser noticia mañana. Las efemérides. Vamos a comenzar con las efemérides. En el año 1164, donde unas devastadoras inundaciones en el norte de Alemania, conocidas como inundaciones de Santa Juliana, arrasaron la ciudad de Groninga y parte de la provincia de Frisia, causando miles de muertos. Y en 1866, en Honduras, es adoptada la bandera de Honduras. En 1903, el gobierno cubano cede la base naval de Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos. Guantánamo. Bueno, más adelante en 1911 en India ocurre el primer transporte oficial de una carta por vía aérea. Años más adelante, en 1918, el pintor Joan Miró expone sus primeras obras en las galerías Dalmau, Barcelona, por las que recibe duras críticas. En 1928, el hostelero Rodolfo Lusinger crea la denominación Costa del Sol para la promoción turística de las costas mediterráneas de España. Más adelante, en el año de 1933, también allí en Alemania, la empresa Krupp pone a punto el motor diésel en el que ya venían trabajando desde hace varios años. Un año más adelante, en 1934, Juan de la Cierva realiza el primer vuelo sobre Madrid pilotando su invento, el autogiro. En 1943, Heinrich Himmel decide la masacre de Gueto de Varsovia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en el año de 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, consolidándose la revolución cubana. En 1998, el vuelo 676 de China Airlines se estrella en una zona residencial en La Carrera, en Taoyuan, cerca del aeropuerto internacional de Taiwán. Murieron 196 ocupantes y 7 personas más en tierra. En el 2001, la aviación estadounidense bombardea Bagdad, capital de Irak. Más adelante, en el año 2004, se descubre la galaxia más lejana, a unos 13.000 millones de años luz, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio Keck de Hawái. Y por último, en el 2005 entra en vigor el protocolo de Kioto, acuerdo mundial para la reducción de los gases que provocan el efecto invernadero. Muy bien, estos fueron los hechos que fueron noticia el día de ayer. Vamos a ver lo que es noticia el día de hoy, nuevamente en nuestra sección de Punto de Mira. Bueno, es que a veces uno amanece con el pie izquierdo y hoy amanecí con el pie derecho izquierdo, por eso ahí antes la presentación, pero ahora sí estamos en forma, ¿no? Como debe ser. Bueno, como les comentaba, no vamos a entrar en mucha materia respecto al análisis del terremoto de Siria y Turquía, porque en Punto de Mira precisamente ayer hicimos un especial sobre ese fatídico hecho, donde nos acompañó la doctora Ángela Forero, que es geóloga e ingeniera de petróleos, y vamos a seguir con el especial en la semana entrante, así que la invitación para que
aquí pues busquen el video, puedan ver, llenarse de una información más profunda al respecto y también continúen con nosotros en el especial de la semana entrante. Vamos a ver qué más está pasando en la actualidad internacional. Hace poco los países aliados de la OTAN en esta guerra medio soterrada entre la OTAN y Rusia que se está presentando, que dicen que sí, dicen que no, bueno, no sabemos, enviaron tanques, los norteamericanos, los M1 Abrams, que dicen que es el mejor tanque del mundo, Alemania los Leopard, que dicen que también es el mejor tanque del mundo, por otro lado también Yugoslavia envió también tanques, bueno, ha habido apoyo en ese sentido de carros pesados de combate. Sin embargo, Zelensky en su momento también pidió aviones de combate y misiles de largo alcance. Al respecto, Estados Unidos y otros países se niegan a enviar aviones a Ucrania. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, descartó enviar a Ucrania cazas F-16 pese a las peticiones de apoyo aéreo urgente del gobierno de Kiev. Cuando le preguntaron el lunes pasado en una rueda de prensa si despacharía los aviones de combate, el mandatario respondió con un tajante no. Y es que la negativa llega una semana después de que Washington anunciara el envío a Ucrania de 31 tanques Abrams, los más efectivos del mundo según el propio Joe Biden, junto con vehículos de apoyo M88. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y las autoridades militares de este país creen necesario eliminar los tabús sobre el envío de aviones, pero Estados Unidos y algunos de sus socios temen que esto conduzca a una peligrosa escala del conflicto con Rusia, que cuenta con un amplio arsenal de armas nucleares. El gobierno de Vladimir Putin ha acusado repentinamente a la OTAN de llevar a cabo una guerra próxima o indirecta contra sus países y ha advertido de que una mayor escala podría desencadenar un conflicto nuclear. Esto es una realidad que todos los días parece atemorizar al mundo, pero que algunos descartan también, yo diría que inocente y ingenuamente, ¿no? La posibilidad existe y es bastante cierta. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Hat, aseguró el martes al medio local Urkhansk Pravda de Kiev que necesita hasta 200 aviones de combate polivalentes como los F-16 para defender su espacio aéreo. Argumentó que en este momento Rusia supera a Ucrania entre 5 y 6 veces en el número de aviones de guerra. Estados Unidos se niega a enviar F-16 a Ucrania por su amplia autonomía de más de 4.000 kilómetros que no permitiría a los ucranianos que operarlo mucho más allá de sus fronteras. Es decir, lo que le permitiría, ¿no?, operarlos más allá de sus fronteras. Dice el ministro, no se habla mucho de ello, pero también preocupa que los ucranianos puedan salir rápidamente del guión en cuanto a lo que Estados Unidos está dispuesto a apoyar, y una forma de garantizar que esto no suceda es controlar que los sistemas de armas que les damos, ¿no?, o sea, los sistemas de armas que reciben. Afirma el ministro que para Ucrania cuenta con recursos que le permiten alcanzar objetivos en Rusia a miles de kilómetros de la frontera. Las posibilidades de que el conflicto escale a niveles aún más peligrosos se multiplican. Es decir, que si les proveen de estos aviones y les proveen de los misiles de largo alcance, los mismos ucranianos están diciendo que es muy probable que el conflicto escale. Y con razón, porque el F-16 es un avión de combate que aún sin apoyo de tanqueros tiene suficiente rango como para atacar en zonas muy interiores de Rusia. Destaca además que estos cazas de fabricación estadounidense supondría una mejora significativa en comparación con los de la era soviética. En su mayoría eran MiG que Ucrania utiliza actualmente. Estos fueron producidos antes de que el país declarara su independencia de la Unión Soviética en el año de 1991. El F-16 Fighting Falcon se considera uno de los aviones de combate más fiables del mundo y lo utilizan también otros países como Bélgica y también Pakistán. El lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron,
no descartó enviar jets a Ucrania, aunque matizó que esto no debe suponer un aumento adicional de la tensión ni reducir la propia capacidad de defensa de su país. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, se encuentra en París, donde prevé abordar este tema con Macron y los mandos militares franceses. Bien, a ver qué pasa con Macron, si decide enviar estos aviones o no. Polonia, otro aliado clave de Ucrania, tampoco ha descartado enviar F-16 a Kiev. Sin embargo, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki afirmó que solo sería posible en completa coordinación con los miembros de la OTAN. El viceministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Melinki, pidió a los aliados crear una coalición de aviones de combate que les suministre Eurofighters, Tornados, Rafale franceses y Gripen suecos a la Fuerza Aérea de Ucrania. Realmente, pues en este momento es una situación tensa. Ya están los carros de combate pesados llegando y me imagino que comenzarán a operar en una posible ofensiva de Ucrania. Pero ya si bombardean o si tocan el territorio ruso como tal, yo creo que la cosa se complica. ¿Cómo lo ven ustedes ahí, señores? No, ahí sí, Putin salpica para todo lado. Sí, yo creo que eso no. Rusia ahí sí empieza, mejor dicho, a acabar con Raimundo y todo el mundo. En todo el planeta. Todo el planeta. Entonces, por eso es muy delicado lo que puede estar a punto de pasar. Ojalá que no. Y es que yo creo que el problema más claro ahí es que, como dice el adagio popular, se crezca el enano, ¿no? Es decir, sin decir que estoy diciendo nada en contra de los enanos son cool, ¿no? Todo el mundo es cool. Y los enanos sí bailan, sí, señor, los enanos. Pero resulta que si de pronto, pues yo creo que Estados Unidos teme que si le da mucha libertad a Ucrania, la cosa se complique muchísimo, ¿no? Y es que recordemos que en meses pasados existió este incidente que no se aclaró por completo de un misil ucraniano en Yugoslavia y que inmediatamente querían culpar a Rusia y también pues Polonia se puso en vía de hacer el reclamo bélico y estuvimos a punto de que entrara Polonia ahí en la guerra de Yugoslavia también y bueno, la cosa se iba complicando un poco, ¿no? Entonces eso se calmó porque literalmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo las llamadas pertinentes y todo como que quedó en veremos. Pero yo creo que eso demuestra lo que pasa con la intención de Zelensky. Bueno, esa es la guerra. No sé si Alejandro quería comentar algo. No, esto es bastante preocupante para todos porque efectivamente lo que llega a pasar entre estos países obviamente va a repercutir en el resto del mundo porque ahí es donde viene a funcionar también el tema de las alianzas, el tema de los tratados que tenga uno con el otro país. Entonces, de una u otra forma está implicado el resto del mundo. Entonces, la verdad, este tipo de cosas sigue siendo alarmante y en espera de que siga sucediendo con respecto al tema. Bueno, muy bien. Continuamos con más noticias en El Informante. Y de Ucrania, pues nos vamos directamente a los Estados Unidos. Y es que en las últimas semanas han existido acontecimientos extraños en los cielos de los Estados Unidos. Nuevamente objetos voladores no identificados han sido derribados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay una cantidad de teorías, hay una cantidad de historias de conspiración, y es que en las últimas semanas las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron 4 objetos no identificados que volaban sobre los cielos de América del Norte, lo cual ha generado una creciente preocupación en Washington. Este lunes pasado, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, tuvo que aclarar que no hay indicaciones de que se trate de actividad extraterrestre. Aunque sí son omninor, que son objetos voladores no identificados. Claro, exactamente. Y es que él también remarcó las diferencias entre el primer objeto chino que Pekín reconoció como uno de sus globos meteorológicos y negó rotundamente que fuera un dispositivo de espionaje, y los 3 más pequeños que fueron derribados después, cuyo origen se desconocen todavía. Un gran objeto de gran altitud fue visto el 28 de enero cuando
pasaba sobre las islas Aleutianas de Alaska. Esto es un archipiélago en el norte del Océano Pacífico entre Estados Unidos y Rusia. Luego fue rastreado al ingresar al espacio aéreo canadiense antes de emerger sobre el estado de Montana en el oeste de los Estados Unidos. El 1 de febrero la atención del público se centró por primera vez en el objeto que volaba a gran altitud después de que los sorprendidos residentes de la ciudad de Billings, que ya había cerrado su aeropuerto local, tomara fotografías del objeto. Montana, un estado escasamente poblado, alberga uno de los 3 campos de sitios de misiles nucleares en el país, y las autoridades dijeron que el objeto era un presunto globo de vigilancia chino que parecía estar monitoreando sitios sensibles en la región. Las autoridades señalaron que el objeto tenía más de 60 metros de altura y estaba equipado con múltiples antenas, paneles solares y equipos de vigilancia capaces de interceptar las telecomunicaciones. Pero los funcionarios al principio se negaron y derribarlo debido a las preocupaciones sobre el daño que podría causar la caída de escombros, por lo que se permitió que sobrevolara a la deriva a través de Estados Unidos continental durante días. El 4 de febrero, el presidente Joe Biden autorizó que fuera derribado por un avión F-22 frente a las costas de Carolina del Sur. Los equipos de recuperación recolectaron algunos escombros y están utilizando botes y submarinos para poder recoger más equipos del globo, que está sumergido aproximadamente a 14 metros bajo el agua. China negó que el globo fuera usado para espiar e indicó que era un dispositivo de monitoreo del clima que se desvió. La situación del globo violó gravemente la práctica internacional, señaló Pekín, y agregó que se reservaba el derecho de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares. También acusó a Estados Unidos de haber operado globos de este tipo sobre el territorio chino, algo que por supuesto la Casa Blanca ha negado rotundamente. Todos niegan, todo lo obvio lo van a negar. Sí, nadie hace nada. Yo lo estaba espiando. Sí. Nunca van a decir eso, obviamente. Y es que hace poco, también el viernes 10 de febrero, las fuerzas estadounidenses derribaron otro objeto frente a la costa norte de Alaska. Las autoridades dijeron que era del tamaño de un automóvil pequeño y había estado volando a 12.000 metros de altura mientras viajaba en dirección al Polo Norte sin ningún sistema de propulsión o control alguno. Al día siguiente, el sábado 11 de febrero, un objeto aerotransportado de gran altitud similar fue derribado por orden de Estados Unidos y también de Canadá sobre el territorio de Yukon, en el noroeste de Canadá. Todavía no está claro qué eran estos dos objetos, o sea, de qué se trataba, y los informes dan descripciones mixtas. El senador Chuck Schumer, el principal demócrata en el Congreso, dijo el 12 de febrero que los funcionarios de inteligencia creían que ambos eran globos, pero mucho más pequeños que el primero. Pero cuando se le preguntó a un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos acerca de los comentarios de Schumer, respondió que los dos objetos no se parecían mucho al globo original. Bueno, situación complicada, ¿no? Cuando ya se comienzan a contradecir los miembros del gobierno. Vamos a ver una cronología general de lo que ha sucedido. El 4 de febrero, el ejército estadounidense derriba un presunto globo de vigilancia frente a la costa de Carolina del Sur. El 10 de febrero, Estados Unidos derriba otro objeto frente al norte de Alaska. El 11 de febrero, un avión de combate estadounidense derriba un objeto sobre Yukon. El 12 de febrero, aviones estadounidenses derriban un cuarto objeto de gran altitud cerca del lago Hurón, por precaución, dicen ellos. Una situación, no sé, yo creo que más que simpático, ¿no? ¿Será que están ocultando algo? ¿Será que hay presencia de algunos objetos que no son así tan normalitos, sino más bien como algo que tenga que ver con los extraterrestres y finalmente pues no han podido ocultar el derribamiento? ¿O será que los chinos estaban ahí haciendo pilatunas? No sé.
¿Cómo lo ven Yo digo que ustedes? son las dos. Digo que son las dos. Lo primero, yo digo que llevan años ocultándonos cosas sobre los extraterrestres, sobre vida en los otros planetas, pero en esta ocasión yo pienso que no es eso, sino es directamente lo de China, pero como vimos en la nota, niegan que haya sido espionaje, que era un globo meteorológico, que no sé qué. Luego Estados Unidos también niega que haya hecho eso antes también en territorio chino. Entonces, yo creo que es más bien por este lado. Pero lo primero también creo que está pasando, sino que a nosotros, yo digo que nos van soltando cositas, nos van soltando información muy poquito, mientras ellos ya saben muchas cosas más sobre la vida extraterrestre en este planeta. Yo creo que directamente son temas de espionaje, son estrategias que pueden estar haciendo precisamente para el tema de infiltración. Puede ser más que todo por ese lado. Bueno, pues sí, yo creo lo mismo. Vamos, yo creo que, bueno, algún día la sabrá, la sabrá, la verdad se conocerá, ¿no? Así sea en una nueva temporada de Expedientes Secretos. Vamos con más noticias. Muy bien, de Estados Unidos bajamos para Latinoamérica, en donde nos encontramos esta peculiar iniciativa que durante algunos meses ya llevan fraguando dos de los titanes, se supone, de América Latina. Sin embargo, ha habido obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos para que América Latina tenga una moneda única? Bueno, una unión monetaria que cubriera toda América Latina representaría alrededor del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Por comparar, el euro abarca alrededor del 14% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Entonces, la moneda latinoamericana frente a ese 14% sería un 5%, ¿no? Cuando se mide en términos de dólares, esta medición que hacemos es en términos de dólares, pero esta aspiración, coinciden los economistas a nivel mundial, carece de fundamento ya en su mismo origen, ¿no? Ya vamos a descubrir por qué. Dios mío, ¿cómo se llamaría? El peso latino. Bueno, aquí, vean esta afirmación. No tendría ningún Yo sé sentido que cómo un se llamaría inflacito. el peso inflacito. Inflacito. No, no tendría ningún sentido que un país como Brasil, que tiene una inflación del 5,8% y 330 mil millones de dólares de reservas internacionales, vinculara su destino monetario a un país que incurre en impagos en serie como lo es Argentina, con una inflación del 95% anual. Uy, no, eso sí están jodidos. 95% anual y menos de 10 mil millones de dólares de reservas internacionales netas. Esto lo dijo y lo argumentó Thierry Larousse, es el gestor senior de la firma Bontobel. Sin embargo, no es la primera vez que Brasil y Argentina se han sentado a hablar de una moneda común. Las conversaciones fracasaron en el pasado debido sobre todo a la oposición del Banco Central de Brasil, pero el ascendente histórico que más podría aproximarse a la idea de Sur, que es como han bautizado Argentina y Brasil a su moneda, Ajá. es el SUB, un acrónimo en español que significa Sistema Unificado de Compensación Regional. Fue propuesto inicialmente por Cuba para facilitar el comercio transfronterizo entre los países bolivarianos, esto quiere decir entre países como Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que nos dice la historia sobre los intentos de América Latina de tener una moneda común es que todos los intentos murieron en la orilla y casi todos cumplieron el mismo patrón. Éxitos en su etapa inicial para pasar a una fase en la que la idea se va desdibujando hasta perderse. Mercosur y UNASUR también lo intentaron, pero hay obstáculos políticos, económicos y sociales. Pero por encima de todos ellos sobrevuela uno de más peso: la integración. O sea, no somos tan unidos como creemos en Latinoamérica. No, muy difícil que haya eso en ese concepto, ¿no? En América Latina no todos percibimos el valor neto de la integración. Queremos cosas distintas.
México está integrado con Estados Unidos. Ajá. Uruguay está pugnando por tener acuerdos de libre comercio, Todo el igual tiempo, que sí. Chile Sí. y también que Ecuador. ¿Esto quién lo dice? Esto lo dice el profesor Beitlem. Y también dice, y luego tenemos a Argentina que no quiere ningún tipo de acuerdo de libre comercio al no tener los medios necesarios para poder pagar. No podemos importar. La mirada ahora es que tenemos que vivir con lo nuestro. Sí, que el profesor Bethlehem yo creo que es sabio en esto, ¿no? Qué raro los argentinos, qué raro en ellos, ¿no? Qué raro que no colaboren. En fin. Exacto. Entonces, ¿por qué Lula apoya a Alberto Fernández en esta aventura del sur? ¿Está loco? Bueno, Sí, 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 la Lo que iba a principal decir. sería sí. la principal sería esa, pero según pues las razones, según Bethlen, se enmarcan en el contexto de la salida pues, de Jair Bolsonaro Sí. al frente de Brasil y la llegada del líder de izquierda Luis eh, Ignacio Lula de Silva, pues precisamente a la presidencia. Lula hizo una declaración políticamente correcta, dándole pues a Alberto Fernández lo que necesitaba en términos de ganar confianza en los mercados. Esto fue lo que también fue algo que dijo Bethlehem. Sí, claro, el uno sale con la idea loca, vamos a hacer una moneda, y el otro dice, sí, vamos a hacer la moneda. ¿Por qué? Pues porque los dos están en pugna por otra vez tener el favor de la demagogia, ¿no? Del pueblo. Bueno, y el mensaje que lanza Lula es esta idea de que América Latina, no unida, sino alineada detrás del liderazgo de Brasil, le da el estatus suficiente para hablar de igualdad con Estados Unidos, con Putin, con Xi Jinping. Me imagino a Lula da Silva ahí, los corutas, hablando con Xi Jinping, que a estos no les tiembla. Bueno, en fin, con Putin, imagínense. Con Putin dice. Lula. Sí, con Xi Jinping y con Putin diciéndole, bueno, Sí, bueno, los invito garoteños, a sí. un coco loco. Coco loco, sí. Y el Putin bien prehistórico ahí con su vodka, no jodas, no le da, no. Eso es inverosímil. Bueno, realismo mágico, diría Gabriel García Márquez. En fin. Y que Brasil vuelva a ganar esa estatura, ¿no? Como país grandote, ¿no? Se presenta como el estado clave de la región. Quizás la idea de una moneda común sea demasiado ambiciosa, pero hay una intención de mostrar al mundo que Brasil tiene espíritu de cooperación regional. Esto finalmente es lo que opina Bethlehem, ¿no? Pues sí, es lo que quieren mostrar, pero en la práctica yo no veo realmente a Fernández con la panza y la corbata torcida y a Lula da Silva hablando de carnavales sentado con Xi Jinping y con Putin, sobre todo con Putin. Es que en Estados Unidos vaya y venga, que también son medio payasos, pero con Putin y con Xi Jinping no creo que, no sé, yo no. Es que eso es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, a mí sí me gustaría que hubiese una moneda pues, en toda Latinoamérica, ¿no? Pero es que acá tenemos un problema muy grande y es que como decía ahorita el experto, o sea, hay mucha desigualdad entre todos los países. Daban el ejemplo entre Brasil y Argentina, o sea, la inflación de Argentina contra la inflación de Brasil. Entonces, dada que no tienen como las mismas características o no están cercanos las características económicas de esto, y dando esos dos ejemplos, donde nos pongan también a Brasil con Venezuela, también la cuestión. Entonces es muy difícil unificar una moneda para toda Latinoamérica y creo que incluirían también imagínense, a Estados Unidos, a México, o sea, todo el continente. No, Mucho más difícil. no, obviamente sería para enfrentar el dólar, ¿no? Pero imagínese, es que imagínese, es que, digo, exacto, o sea, en qué cabeza, bajo qué, es que no, bajo qué perspectiva, si eso es como un chiste, ¿no? Un mal chiste, o sea, no sé, yo creo que las miradas en Latinoamérica deberían centrarse en los sistemas productivos que garanticen el futuro de los países. Porque lo que está pasando en el mundo precisamente es que países como España, por ejemplo, están viviendo de la deuda que tienen con la Unión Europea. Viven de la deuda porque no tienen un sistema productivo establecido. Y aquí en América Latina,
pues usted siembra cebollas en las piedras y se dan las cebollas en las piedras. Entonces, pues es como para pensar un poco, ¿no? El tema. No sé cómo lo ve por allá desde su óptica nuestro querido Alejandro. La verdad, como decía Leo, por el tema de desigualdad que hay en tanto en los países, es muy complicado el que se llegue pues a acordar una moneda pues en común, precisamente por los temas de inflación. Por ejemplo, acá en Colombia el tema de la inflación cada vez sube más y más. Lo vemos acá en el ejemplo de la nota, Brasil y Argentina, la diferencia que hay en cuanto a los temas de inflación. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, evidentemente, va a hacer que sea muy complicado el que pues, se llegue a un acuerdo y posiblemente que se maneje una moneda en común. Es más factible, por ejemplo, el que, no sé, que los países lleguen a utilizar el tema del dólar, que todo acá Latinoamérica maneje una misma moneda en común. Sí, lo que le pasó a Ecuador, ¿no? Que finalmente dolarizó su economía. Y es que lo que pasa es que cuando uno ve el ejemplo de la Unión Europea, pues uno comienza a entender que muchos países literalmente se recostaron en la economía de Alemania, ¿no? Pero Alemania pues tenía el brazo para poder soportar eso. ¿Qué país en Latinoamérica va a poder soportar estos niveles de inflación y de locura económica? O sea, por ejemplo, ¿qué país? Argentina, que en Argentina un pan cuesta 100 pesos argentinos en la mañana y en la tarde ya cuesta 180 y al otro día cuesta 230 y así. Entonces, ¿cómo puede soportar eso? Bueno, no sé. Veremos qué pasa con estas ideas peregrinas. Acuérdense, hablando de peregrinos, esta noche a las 8 de la noche de Uruguay, peregrinos. Vamos con una breve pausa y regresamos con más aquí en El Informante. Como vemos, Nacional lleva 3 puntos a Millonarios, 8 puntos para Nacional por 5 disputadas del fútbol internacional. Otra vez, Leo nos va a contar qué le pasó otra vez al equipo rebelde. Muy bien, Leo, aquí tengo siempre conectado con nuestros queridos oyentes. Dinamo de Zagreb Ucho, la primera sorpresa. Creo que en el su renuncia donde va a jugar en el juego de Perú, donde va a jugar en el partido, va a jugar el partido de Buenas tardes, buenos mediodías, buenas medias noches, como siempre acompañándolos aquí en el ecosistema de Madcast hoy. Pero así como puede ser que le dé gran excitación, si jamás ve el fetiche, pues puede tener un problema completamente al revés, o sea, que no puede tener ni siquiera erección. No, ese es el mito. Y la verdad lo que pasa es que hay que sentarse, bueno, ¿qué te tomas? ¿Un café? Bueno, sí, está bueno. A mí me gusta esto y esto, y vamos a llegar a este punto, vamos a llegar a este acuerdo. Mira que esa tal vez es la diferencia, yo creo que esa es la diferencia principal entre fetiches y fantasías. Las fantasías son seguras. Las fantasías son seguras hasta que tú las cumples. Bueno, regresamos. Sí, señores, aquí estamos en el Informante con las noticias. Hay noticia deportiva y de espectáculo, Leo. Así es, y eso va a ser un abrebocas, ¿no? De lo que fue el Super Bowl. No me hable de ese día triste y fatídico, hombre. Hay días que no deberían existir. Donde ganó Mahomes. Sí, eso, digo que un abrebocas porque mañana en Deporte Total vamos a tener también una nota sobre Rihanna. Acá van a ser 4 cosas que quizás muchos no sabíamos de esta estrella de Barbados, empezando por eso yo no sabía que era de Barbados, Rihanna. Que era originaria de Barbados. Sí, no lo sabía. Fue vecina mía en Barbados. Fue vecina. Sí. Fue vecina de Nacho en Barbados. Y pues también vamos a hablar del regreso, ¿no? De su regreso a los escenarios. Y es que después de una ausencia de más de 6 años de los escenarios, la cantante está de regreso con una actuación destacada en el Super Bowl, uno de los espectáculos más prestigiosos y de mayor audiencia en los Estados Unidos. Por ejemplo, del domingo pasado tuvo una estimación de 190 millones de espectadores. Nada más, 190 millones de espectadores. La bobadita de 190 millones. Y cuando tengamos todos esos suscriptores, qué belleza. Bueno.
aceptó el desafío de actuar durante el descanso del partido entre los Philadelphia Eagles, por el que íbamos y perdió, y los Kansas City Chiefs el domingo. Rihanna no ha lanzado nuevos álbumes ni ha realizado giras desde Anti en el año 2016, generando altas expectativas para esta actuación. Recordemos, su último concierto fue en noviembre de este año, del 2016. Y a continuación, algunos datos sobre la exitosa artista y su regreso. Muy bueno, pues bien, ella es madre, artista y empresaria exitosa, ¿no? La maternidad ha sido el mayor cambio en la vida del artista, haciéndola más selectiva al elegir proyectos que impliquen pasar tiempo lejos de sus bebés de 10 meses. Su proyecto más reciente en música fue con Marvel para la película Wakanda Forever, desastre. Además, Rihanna ha sido exitosa en el mundo empresarial con 3 empresas de belleza y de moda. Forbes estimó que su fortuna es de 1.400 millones en el 2022. 1.400 millones, Dios. Convirtiéndola en la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma. Fenty Beauty, su empresa de cosmética de la que es propietaria con la firma de lujo francesa LVMH, generó más de 500 millones de ingresos en el 2020, siendo la mayor parte de su fortuna. Ay. Imagínense. Bueno, el segundo tiene más récords que los Beatles. Sí, ya quisiera ella ser de los Beatles. Imagínense. En el tráiler de su presentación del domingo, Apple muestra a Rihanna confesando que tenía grandes sueños. La cantante nació en Saint Michael, Barbados, hace 34 años. Su camino a la fama comenzó en el 2003 cuando pues, asistió a una audición con 2 compañeras de colegio y el productor musical Evans Rogers. Rogers describió a Rihanna como la única que importaba en la audición. Sin embargo, su gran momento llegó en el 2007 con el éxito de Umbrella, que grabó con Jay-Z y llevando pues cántese un pedacito ahí de Umbrella, Alejo. A ver. Y Alejo, hágale. ¿No? Cántese un pedacito de Cántese Umbrella un ahí. pedazo de Umbrella. No, en este momento no. Bueno, llevando precisamente a su disco Good Girl Gone Bad a ser el número 1 en el Reino Unido durante 10 semanas. La canción hizo que pues la culparan por el verano más lluvioso de la historia del Reino Unido, dado que su título se traduce paraguas en español. Sí. Imagínense, ¿sí? Culpa de esa sombrilla, culpa de ese paraguas que llovió tanto en ese verano. Bueno, dicen que bueno, el que canta mal trae la lluvia, ¿no? No sé si eso... sí. Pues por eso Alejo no quiso cantar para que no empezara Para a que no llover. llueva, sí, bueno. Se nos inunda el estudio ahí. Salió el sol y de pronto se inunda acá Sí. todo, ¿no? La cantante Rihanna ha logrado numerosos récords en su carrera, incluso superando a leyendas musicales. En particular, tiene más éxitos en el top 40 que los Beatles. Eso ya es mucho decir. Sí, Eso ya es mucho decir. ¿Ah? sí. Con la colaboración de Rihanna con Party Next Door, Believe It, convirtiéndose en su canción número 51 en alcanzar esta lista, superando el impresionante récord de 50 del grupo británico. Uy, increíble eso. Además, Rihanna es la artista que más rápidamente alcanzó el disco de platino con más de 1 millón de discos vendidos. Este logro se debe en parte a un contrato de más de 25 millones de dólares con Samsung para regalar su disco a los compradores de sus teléfonos. ¿Ah? Qué lindos contratos, qué lindos acuerdos. 25 milloncitos de dólares. Sí, Para que regalaran. ya nos llegará nuestro turno de regalar iPhones también. Vamos a ver. Bueno, Rihanna había rechazado antes presentarse en el Super Bowl. En anteriores ocasiones, ya pues no sé, la había rechazado. A Rihanna se le propuso actuar en el Super Bowl, pero en el 2019 rechazó la invitación en apoyo a Colin Kaepernick, quien protestó por el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno nacional en partidos de fútbol americano. Rihanna dijo que Bush no podía ser una traidora y que no estaba de acuerdo con la organización del evento. Finalmente, Maroon 5 actuó en medio
en el espectáculo de ese Super Bowl en el 2019. Exacto. El cuarto es que el Super Bowl es un gran reto sin pago. En una rueda de prensa, Rihanna confesó que al principio le dio miedo aceptar la invitación para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, ya que es un escenario muy complicado para resumir su carrera en solo 13 minutos. Aunque prepararon una actuación muy intensa, considero importante decir que si para representar a los inmigrantes, su país Barbados y las mujeres negras, la lista de canciones y los invitados especiales se mantienen en secreto para garantizar la sorpresa de los fanáticos. Según Rihanna, a Apple Music, la lista de canciones fue el mayor desafío, ya que intentó resumir 17 años de trabajo en un tiempo tan limitado. Poquito tiempo para los artistas. Pero a pesar de ello, se esperaba, ¿no? Ya que se presentó que la estrella pudiera interpretar varios de sus éxitos en el show de medio tiempo de ese Super Bowl. Los artistas a menudo están fragmentados cantan fragmentos cortos de algunas de sus canciones para cubrir más parte de su catálogo, ¿no? O sea, partecitas de todas las canciones, porque como decía, los 17 años en 13 minutos es muy complicado. Se especuló sobre la posible lista de canciones que Rihanna presentaría, pero todo se mantiene se mantuvo en secreto para que los fanáticos se sorprendieran esa noche ahí en el medio tiempo. En la conferencia de prensa del jueves pasado, Rihanna confirmó que hay varias versiones de la set list en este momento. Los artistas de medio tiempo también suelen traer invitados especiales. Por ejemplo, Coldplay actuó junto a Beyoncé y a Bruno Mars, mientras que Katy Perry lo hizo con Missy Elliott y Lenny Kravitz en presentaciones anteriores del Super Bowl. Sin embargo, es habitual que los artistas no sean remunerados por su participación en el espectáculo. ¿Quién lo creyera, no? Por ejemplo, yo no sabía eso. Yo creí que les pagaban alguito de todo lo que recibe el Super Bowl por las presentaciones y no, se presentan prácticamente al gratis. Es básicamente como el ratico de fama. Exacto, es como, bueno, es como cuando pero es que esta gente es muy famosa ya, pero sería parecido cuando alguien está empezando, un artista, ¿no? Y le dan como la palomita, como se dice, le dan la oportunidad de que más gente lo vea en una presentación de esa, pero bueno, estos ya son artistas hechos y derechos, ¿no? Yo no sé quién le da más fama a quién, si el artista al Super Bowl o el Super Bowl al artista, porque son dos cosas muy grandes. Sí, ¿no? Es tremendo. Es un espectáculo, bueno, es el más visto en Estados Unidos, mueve millones y millones de dólares y sí, quien participa ahí se queda en la memoria, ¿no? Para siempre. A pesar de que ganen Mahomes, pero bueno, así es la cosa. Vamos con una breve pausa y ya regresamos aquí con más noticias en el Informante. Muy buenas tardes, buenos mediodías, buenas medias noches, como siempre. Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente, estamos listos para continuar con la información. Esta vez llegamos a nuestra sección de salud, ¿no? Y resulta que hoy venimos a hablar rápidamente de una cosilla muy simpática y es esto, ¿no? Ustedes saben que los seres humanos tenemos 7 sentidos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabían? ¿7? 7. Sí, 7 o 5. 7. Sí. O sea, ¿cuáles son los 5 más? ¿Cuáles son los 5 que usted conoce? A ver. El gusto. El gusto. El olfato. El olfato. El tacto. El tacto. ¿Cierto? Van 3. Sí. La vista. La vista. Y el oído. Exacto, muy bien. Pero hay 2 más. ¿Cuáles serán, Alejandro? La verdad, quiero en las novelas. Yo sé que le iba a decir otra cosa, la asustó. ¿Cuál? ¿Qué pensé que iba a decir? Yo decía que sí, porque pues, el dicho que dice, no, que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Se acuerdan? Que como la intuición es el sexto sentido de las mujeres.
No sé si ese haga parte de esos dos que falten, pero el otro sí no sé cuál es. Bueno, resulta, les cuento que hay una doctora, ¿verdad? Que se llama Nazaret Castellanos. Ella pues ha desarrollado un estudio en donde afirma que si bien es cierto, estos 5 sentidos son los más conocidos, son a los que más, a los que menos el cerebro les presta atención. Yo investigando esto desarrollé una tesis científica. ahora ahora se las digo. Bueno, ella dice que de hecho lo que sucede es que hay 2 sentidos más, que son, que se refieren a la introspección, ¿no? Y que esta introspección se da cuando, por ejemplo, tomamos una postura física o expresamos un gesto. Claro, uno diría, bueno, pero eso lo está viendo el cerebro a través de la vista. Sí y no, sí y no. Porque si bien es cierto que lo percibe a través de la vista, también es cierto que la reacción, según lo que dice la doctora Castellanos, que produce el cerebro es independiente de lo que observa en la vista. Es decir, hay una reacción subjetiva, ¿no? Por eso habla de la introspección, ¿no? Debido a eso dice que los otros 2 sentidos, ¿sí? Que son, como les decía, por ejemplo, lo que hace el rostro, ¿no? Las expresiones del rostro, el poder de una sonrisa, qué hacer para poder escuchar los susurros del cuerpo. Ella dice, ¿no? Que el cuerpo a su vez se comunica con uno a través de esas expresiones o a través del lenguaje no verbal. Suena un poco traído de los cabellos esto que la doctora Nazaret Castellanos dice a la BBC, pero tras 20 años de investigación dice que solo el cerebro, que había comenzado a estudiar la influencia de órganos como el intestino en el cerebro, y decía, no puede ser igual para el cerebro que mi cuerpo esté encorvado que mi cuerpo esté recto, cuando hay, por ejemplo, dolores estomacales, ¿no? Entonces, ella dice que empezó a indagar y a ver qué decía la literatura científica y descubrió cosas que le parecieron absolutamente sorprendentes, y pensé que todo el mundo pues tendría que tener noción de esto. Esto es muy simpático, yo creo que viene un poco traído de los cabellos, pero aquí vamos en este viaje. Entonces, ella dice que lo importante es entender que ahora la neurociencia reconoce que tenemos 7 sentidos, ¿no? La escuela que siempre nos ha enseñado que tenemos 5 sentidos, el olfato, la vista y el oído, el tacto y el gusto, que son los sentidos de la exterocepción. Es decir, esa la hubiera dicho Alejo, sí, esa palabra. es decir, lo que se ve de afuera, ¿no? Y es muy simbólico porque hasta, diga, sí, Alejo, sí. Digo, Leo. No, que lo externo. Lo externo, ¿no? Lo externo. Y eso es muy simbólico porque hasta ahora la ciencia ha estado más interesada en estudiar la relación del humano con lo de afuera. Ahora, la neurociencia ha dicho que desde hace unos 5 años que hay que ampliar esto. Dice que no tenemos solamente esos 5 sentidos, sino que también hay 2 más. Y resulta que los sentidos del oído, el tacto, esos son los menos importantes. El sentido más importante es la interocepción, que es lo que estamos hablando, que sucede en el cerebro cuando interpreta los gestos, las sonrisas, lo que le produce esos gestos y esas sonrisas y esa emotividad, ¿no? Luego también habla un poco de que, exacto, ¿sí? Por ejemplo, uno ve a Alejandro está en El Informante, pero como tiene cara de ladrillo recién puesto, entonces uno dice, Alejandro la está pasando mal en El Informante. Está igual que con Deporte Total, está como que la pasa igual en los dos lados. Sí, entonces el estudio pues habla determinantemente de que precisamente una cosa son los sentidos con los que se reconoce el medio externo y otros son los sentidos que expresan el medio interno o la comunicación interna. Bueno, y que son 2 más, que son la interpretación de los gestos del rostro y la interpretación de la emotividad. Yo insisto, y aquí es donde viene mi tesis, que eso hace parte del sentido de la visión, ¿no? Y que también del sentido del tacto, y si se refiere a la emotividad. Demos por caso, el acto amatorio, ¿no? Pues claro, uno asume el acto de amar, o el acto sexual, o hacer el amor, como quiera usted decirle, no lo asume solamente mirando quieto, ¿no? Bueno, no sé, el que lo asuma así, pues también, entre gustos no hay disgustos, ¿no? Pero bueno.
Pero generalmente lo que se hace es que se participa, entonces ahí supuestamente entrarían a jugar estos otros dos sentidos, el de la interpretación y el de la interpretación de la gestualidad y el de la interpretación de las emociones, ¿no? Pero a través de qué vehículos, obviamente, a través del oído y a través del tacto, ¿no? Entonces, para mí la tesis ahí se dibuja un poquito con esto. No sé qué opinan ustedes. ¿Seguirán siendo 5 los sentidos? ¿O la neurociencia, ahora que dice que hay 2 más, le creemos a la neurociencia? Yo digo que siguen siendo 5 nosotros y las mujeres tienen 6. ¿Cuál sería el sexto de las mujeres? Ya lo dije. Que uno siempre dice, ay, el sexto sentido de las mujeres. ¿Y cuál es el sexto sentido de las mujeres, Pompo? No sé, la intuición. Ese es la intuición. Bueno, ese supuestamente es ese de la percepción de la introspección, ¿no? Precisamente Ese, dice que existe. ellas tienen eso. Pero Nosotros no. los hombres también tenemos desarrollada la intuición. Pero es que ellas tienen PhD, tienen doctorado en eso. Nosotros no. Sí, es muy probable, muy probable. Bueno, pues no sé, los estudios continúan. A mí todavía me parece un poquitico traído de los cabellos el tema, y eso que no cargo pelo yo. Así que, pues habrá que ver. ¿Qué impresión le deja a usted, amigo youtubiente? No sé. Analícelo, hay varios estudios por ahí. Descúbralo, serán 7 ahora los sentidos y no 6. También hay que... hablamos y entendemos el mundo además de otro sentido que no sea el de la visión o el del oído. El tacto es también un lenguaje. Bueno, esto abre varias preguntas que sin duda alguna no vamos a responder hoy. Responderemos en otro especial, de pronto algo de cuando ya tengamos el podcast activo de Creando Salud. De pronto responderemos más profundamente a esta pregunta, ¿no? Ahí tiene usted. No son 5 sino 7 sentidos, ¿no? 7 sentidos. Bueno, vamos con una breve pausa, ¿verdad? Y regresamos con más noticias. Y ahora viene toda la parte tecnológica con nuestro querido Alejandro. Ya venimos. ¿Se han preguntado qué tan lejos hemos llegado con la creación de una inteligencia artificial? Parece ciencia ficción el decir que esta tecnología con el tiempo, por un lado, está la ley de mercados digitales. Una de las aplicaciones más famosas entre los jóvenes, TikTok, se encuentra en la mira. Por otro lado, la ley de servicios digitales limita la influencia de las plataformas digitales. Además, la plataforma líder en seguridad online y bienestar digital Custodio ha realizado un informe en el cual detalla que el consumo digital es... Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, regresamos aquí al informante, sí señores, y tenemos el placer, el gusto de comenzar a hablar de tecnología ahora mismo, ¿no? Todo el tema con nuestro queridísimo Alejandro sobre las noticias tecnológicas del mundo, lo calientito, lo que está ahí en pausa, ¿no? Entonces, hay un avión por ahí dando vueltas, un avión de la NASA, ¿no, Alejandro? Y efectivamente, Nacho, básicamente Pero es una... primero quiero decirle a nuestros amigos youtubientes que mientras no lo vieron, estaba bostezando. Ay, Dios mío. Bueno, es precisamente un avión futurista, como lo denomina la NASA, en el cual pues, no tiene ventana frontal y viaja a nivel supersónico. Pues la NASA, como sabemos, es una entidad de la cual se destaca por pues, tener un nivel tecnológico abundante, de punta prácticamente, y está a la vanguardia de temas prácticamente de ciencia. Ahora, pues la Agencia Espacial Estadounidense vuelve a tomar las portadas de pues, varios medios de comunicación debido a su nuevo avión X-59 with Supersonic Technology,
que permitirá básicamente a los pilotos manejar a ciegas. Así como lo escuchan, la NASA pues estará pues presentando un avión experimental que tal parece no tiene parabrisas o las ventanas de la parte frontal para ver hacia adelante. De hecho, de acuerdo con The Sun, los pilotos se estarían entrenando para utilizar realidad aumentada. La aeronave usa un nuevo sistema que reemplaza la línea de visión directa del piloto. Esto lo reportó básicamente la NASA y que mejora la detección de otros aviones, haciéndolo más silencioso y ayudándolo a los pilotos en el manejo durante el vuelo. Por lo tanto, la visión externa es reemplazada por dos cámaras, un software de procesamiento de imágenes y una computadora. Básicamente, en palabras de la agencia, decía: el External Vision System de la NASA garantiza una navegación segura, utiliza una combinación de sensores, computadoras y pantallas HD para reemplazar la ventana que mira hacia adelante en los aviones estándar. Algo que también decía era que el X-59 es un avión experimental que podría conducir a futuros viajes comerciales supersónicos por tierra, reduciendo drásticamente los tiempos de vuelo y ahorrando tiempo a las personas en el aire. Este avión pues aún no está listo para volar, sin embargo la NASA tiene programado que para el 2024 o desde el 2024 al 2026 se realice pues estudios de respuesta comunitarios, es decir, que en este caso ya vendría a hacer las primeras pruebas. Y también algo que publicó la NASA fue que a partir del 2024 el X-59 volará sobre ciudades seleccionadas de Estados Unidos. Los residentes podrán compartir sus respuestas sobre el sonido que produce básicamente el X-59. Entonces esto es lo más nuevo que está haciendo la NASA en este momento. Bueno, estuvo muy supersónica la noticia, la dijo bastante rápido, ¿no, Leo? Así como el avión. A ver, le decía supersónica, sí. Pompi supersónico. A mí me parece complicado que el piloto no tenga la visión real, ¿no? Porque a ciegas. Sí, lo pueden hackear, le pueden, no sé, depender tanto de la tecnología y a esa velocidad, complicado. Así. Directamente en el espacio puede ser una ventaja, sin embargo, como dice Nacho, presenta sus desventajas en el hecho de que sea hackeado, pueden incurrir en fallas también dentro del sistema, dentro del software. Entonces, no sé, es como ponerlo en una balanza, un 50-50. Que tal lo pongan a viajar para otro lado que no es. Bueno, sí, complicado. Bien. O le pongan una montaña y él la vaya a esquivar y no había montaña. Y cuando la esquivó sí había montaña. ¡Pah! Claro, es que eso es complicadísimo, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece peligroso, ¿no? La tecnología, creo que entre más dependamos de la tecnología de los seres humanos, la cosa se nos puede complicar. No, y más peligroso lo que viene, más peligroso. Más peligroso es lo que viene, sí señor. Más noticias de tecnología. Bueno, Terminator, versión 17 centímetros con cara de chocolate. Algo así, Nacho. Pues imagínense que científicos chinos y estadounidenses trabajaron en conjunto con el objetivo de crear una máquina magnetoactiva de transición de fase líquido a sólido o sólido a líquido. En pocas palabras, es un robot fabricado a partir de un nuevo material en donde incrustaron partículas magnéticas en galio, un metal con un punto de fusión muy bajo de 29.8 grados centígrados, que permite pues tener una transformación de materia en un estado líquido a un estado sólido. Esto con ayuda obviamente de la fuerza de imanes. El robot cuyo parecido es similar al de la famosa película de Terminator 2 del año 91, que es Nacho, en la que el antagonista está hecho de un metal líquido y que es capaz de cambiar de forma y que nunca muere, ¿verdad? Cambia de forma, le meten tiros, no cambia de forma, cambia de forma en todo. En este caso el robot cuenta con un tamaño igual al de un muñeco Lego. Bien, según Mother, un medio especializado en ciencia y tecnología, uno de los desafíos que debió cumplir el robot fue licuarse para poder escapar a través de unos barrotes. Ahí vemos la fotografía de lo que fue. Se licúa y se recompone y parece un chocolate, ¿no?
por lo que los científicos sometieron al robot a una carrera de obstáculos, pruebas de movilidad y cambios de formas. Esto es inverosímil, esto es, o sea, ¿cuántos centímetros? 16, 17, no importa, ya llegaron por nosotros, Leo. Ya están, hace rato están por nosotros. Pero vea que yo, como parece un chocolate, ya sé quién nos va a salvar de ese robot. Pompito. Pompito se come ese robot y listo, nos salvó. Nos salvó Pompito. Bueno. Bueno, entre las pruebas a las cuales también fue sometido el robot, pues extrajo un objeto extraño de un modelo de estómago y funcionó como soldador inteligente para reparar circuitos, además de ser magnético y pues un conductor de electricidad. Vea, según Carmel Majidin, que es el autor principal del estudio de la Universidad Carnegie Mellon de los Estados Unidos, vea lo que dice. Dice lo siguiente: las partículas magnéticas hacen que el material responda a un campo magnético alterno, de modo que se puede, por inducción, calentarse y provocar el cambio de fase. Además, confieren movilidad al robot y que lo haga en respuesta al campo magnético. No, cambio de fase me sonó a Freezer, a Cell. No, la cosa es que ya, mejor dicho, bueno, la creación... No, es Majin Buu, no, Majin Buu que era precio. Aquí donde yo estoy asustado. Estoy temblando. No, yo hace rato estoy asustado. Bueno, la creación del robot representó un verdadero desafío, ya que los materiales de cambio de fase dependían de pistolas de calor, corrientes eléctricas u otras fuentes de calor externas para inducir la transformación de sólido a líquido. Es decir, que el robot iba caminando, le iban echando secador para... Ay, qué cosa, debió ser muy simpática la prueba. Por último, Majidi dijo algo: lo logrado hasta ahora son demostraciones puntuales, pero harán falta mucho más estudios para profundizar en cómo podría usarse realmente para administrar fármacos o extraer objetos extraños prácticamente del cuerpo. Bueno, ahí tenemos el problema, que donde Pompo se lo coma, le va a extraer es todo lo que tiene por dentro. Bueno, pero Pompo se va a sacrificar por nosotros. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿servirá este robot para sacar el dolor de corazón? El amor que tú me... Bueno, seguimos aquí con más noticias en el Informante y seguimos con todas las noticias de tecnología. ¿Qué es lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos, Alejandro? Cuéntanos. Bueno, ese es un problema que viene ya con bastante tiempito, pues la Administración Pública de Estados Unidos ha adoptado medidas para prohibir la popular plataforma de videos cortos, en este caso TikTok, quien pertenece a ByteDance, empresa de tecnología de Internet china, y es principalmente en dispositivos gestionados por la Cámara de Representantes, con una ley que prohíbe así la aplicación en los dispositivos del gobierno, precisamente o principalmente en este. Esta decisión se da a causa de los temores por la recopilación de datos por parte de la aplicación china, lo que hace que se le considere, como lo menciona el jefe administrativo de la Cámara, de alto riesgo debido a una serie de problemas de seguridad. El proyecto de ley, que tuvo una financiación de 1.66 billones de dólares, aprobado para financiar el gobierno de Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de este año 2023, incluye una disposición para prohibir la aplicación en los dispositivos gestionados por el gobierno federal, incluidos Mississippi, Indiana, Luisiana, Carolina del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin. Pero la Cámara de Representantes no son los únicos en Estados Unidos a los cuales se les ha prohibido el uso de la aplicación. Las Fuerzas Armadas estadounidenses también han prohibido la aplicación en dispositivos. O sea, nada de estar por ahí de guardia en la garita y estar mirando TikTok. Se acabó la joda, soldado. A dispositivos militares, debido a que Estados Unidos afirma que el gobierno chino podría acceder a los datos de los usuarios, como el historial de navegación y la ubicación. Bueno, desde ese punto de vista, razón tienen. Sí. Exacto. En cuanto al sector educativo, la Universidad de Wisconsin
se unió a una serie de centros de estudio de todo Estados Unidos que han prohibido a TikTok en los dispositivos propiedad de la escuela. Otras incluso han vetado la app de sus redes de Wi-Fi, lo que impacta también en los dispositivos personales. Otras universidades que se han sumado a esta decisión fue Arkansas State, Auburn, Oklahoma, Georgia, Idaho y Luca, creo que es la pronunciación correcta. Lo que claramente podría interpretar como una incongruencia, ya que TikTok es empleada como herramienta de reclutamiento para conectar con estudiantes de secundaria. Es un poco confuso. Porque ya no van a poder reclutar más. No, de hecho, la Universidad de Wisconsin está, si ya no quitaron su cuenta en TikTok, en su cuenta de TikTok aparece un texto en el cual dice que por favor se vayan directamente a YouTube, donde tienen sus videos precisamente de la universidad, para hacer el reclutamiento a través de YouTube y ya no hacerlo a través de TikTok. Fíjate, la herramienta también le sirvió para reclutar. Claro. En ese sentido no es tan mala. Vea, según NBC News, al menos 20 universidades públicas han tomado la decisión de prohibir la aplicación en sus servidores o han recomendado a sus estudiantes que la eliminen de sus dispositivos personales. ¿Cómo será esa recomendación? Si no la eliminan, lo sacamos, lo echamos de la universidad. ¿Cómo será esa recomendación? Sí será una recomendación. Le recomendamos, sí, le sugerimos que se instale TikTok. Pero si no lo hace, no pasa nada. ¿O será verdad? ¿Será que esa recomendación es como la hija? ¿Quién sabe? Vea esta universidad. En el caso de Texas A&M, una de las mayores universidades públicas del país con casi 75,000 estudiantes, TikTok ha sido totalmente prohibida, ¿sí? En Texas A&M sí les dijeron, bueno, acá prohibido eso, no entran a clases y todas las cosas. Como decían en nuestras épocas juveniles, o infantiles más bien, marcando calavera, ¿no? ¿Se acuerdan? Marcando calavera. Bueno. TikTok es considerada por 2/3 de los adolescentes, es consumida por 2/3 de los adolescentes estadounidenses y se ha convertido en el segundo dominio más popular del mundo, lo que alarma a Washington debido a que cree que Beijing podría utilizar su poder legal y regulador para confiscar los datos de los usuarios estadounidenses o intente difundir mensajes favorables a China o desinformación. Por otro lado, tanto el FBI como la Comisión Federal de Comunicaciones realizan advertencias de que los datos de aquellas que usen la app podrían ser compartidos por su propietario ByteDance Limitada con el gobierno autoritario de China. Según Christopher Wray, director del FBI, tenemos preocupaciones de seguridad nacional. O sea que los chinos saben lo que haces en las noches, Alejandro. Con razón están pegados ahí. Con los videos de recetas. Te pillaron. Lo pillaron y dicen, no, tópila, papita. Por último, en respuesta por parte de TikTok ante lo sucedido en el estado americano, Jamal Brown, portavoz de TikTok, estamos decepcionados de que tantos estados se suban al carro político para promulgar políticas que no harán nada para avanzar en la ciberseguridad en sus estados y que se basan en falsedades infundidas sobre TikTok. Sin embargo, se están desarrollando planes de seguridad y privacidad de datos como parte de una revisión de seguridad nacional en curso por parte de la administración del presidente Joe Biden. Bueno, ahí tiene usted. Se complicó la vida para TikTok. Yo siempre he pensado que TikTok tiene algo raro porque eso, tantos seguidores, eso es imposible. Creo que tiene más seguidores que personas hay en el mundo. Entonces como que se complica la cosa por ahí, no sé. Creo, me parece complicado. ¿Será que sí? Pues si es que todo el mundo tiene de 11,000 millones de seguidores en TikTok, a mí esa vaina no me parece fiable. Mire cuánto hemos sufrido nosotros para tener lo que tenemos aquí. Sí. En fin, digo yo, es tremendo el tema. Bueno, bien, vamos. Leo viene hoy muy musical. Vamos con los sección de entretenimiento. Una breve pausa y regresamos.
todas las recomendaciones del mundo cinematográfico. 5 recomendados semanales del cine y de plataformas de streaming que sin duda te darán un fin de semana con bastante entretenimiento. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Muy bien, llegó el momento, llegó la hora, sí señores, vamos a hablar de lo que viene este fin de semana en todas las plataformas. Los 5 recomendados de Madcast con Alejandro Garzón. Adelante, Pompito. Bueno, antes de dar los recomendados para este fin de semana, vengo con 2 noticias. Una de esas yo sé que le va a agradar a Neo. Y él se lo esperaba, y más de un fanático de esta película se lo esperaba. Titanic y es parte que 4. Pues tiene que ver con Titanic, pero no es otra parte. Pues tras el reestreno de Titanic Hicieron un crossover entre Titanic y Terrifier. El mismo mata al final a la vieja por dejar ahogar al muchacho. Podría ser, ¿no? No. Tras es una noticia que, pues, digamos, a algunos se lo esperaban no se lo esperaban, porque es tras el reestreno de Titanic a nivel mundial por su 25 aniversario, se recaudó $22 millones a nivel mundial. Esto quiere decir que superó al estreno de la reciente película de Avatar, nuevamente recuperando su tercer puesto como la película más taquillera de todos los tiempos. Imagínense el nivel yo lo diría de desparche de la gente de volver a ver esta película. Imagínense todo ese dinero que recaudó con una película que ya había salido hace rato. Yo no diría que nivel de desparche. Yo no diría que nivel de desparche, porque es una gran película que se puede volver a ver y a ver y a ver y a ver. Y siempre vamos a llorar. Entonces, vea, ahí está, los números lo dicen. Mucho mejor que Avatar. Ya. Ahí está, los números la respaldan. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Le ganamos a los pitufos. Ahí está. Sí. La segunda noticia es que tras la salida del tráiler de la película de Rápidos y Furiosos 10, la hija de Paul Walker pues comentó que tendrá un cameo en la cinta. Ya va a aparecer acá en la cinta 10 junto pues obviamente con Jason Momoa. Van a aparecer ahí precisamente en esta presentación. Yo no sé si será la última presentación de Rápido y Furioso, pero pues ahí va a aparecer. Ojalá Dios lo oiga, hermano. Ya terminen con esa vaina, Dios mío. Es la última. Porque dice que el final del camino, algo así. Sí, que se estrelle Toretto ya. Descanse en paz. Ya es un personaje, ya lo pudrieron de tanta pendejada que lo pusieron a hacer. Rápido y Furioso ya se volvió como el que ya no saben qué hacer, como que raspan la olla a ver qué sacan de esa franquicia. Sí, no, ya está reventadísimo eso. No estoy de acuerdo. Por mí que saquen 5 más. Rápido y Furioso 15. No estoy de acuerdo. Me gusta esa franquicia. Me gustan todas las de Rápido y Furioso. Bueno, pero estaría bueno que el próximo Rápido y Furioso fuera Vin Diesel contra Leo Messi. Lo estrellara ahí contra las rocas y eso sería... Menos mal no existe Leo Messi, existe Leo Messi, pero Leo Messi no Leo existe. Messi, bueno, que sea Rápido y Furioso 11, la verdad detrás del botín. No, donde ese no salga en la película y si no me la veo. Pero es el único que falta por salir, ha salido todo el mundo, cualquier payaso sale ahí. No, falta Tom Brady. No, Tom Brady no va a salir en esa película ni a palo, viejo. Tom Brady salió en Ted. Cualquier payaso, falta el payaso. No. Salió John Cena, ahorita va a salir Jason Momoa. Salió Jason Statham, La Roca, todos han pasado por ahí. Caray, esa película parece... Esa película parece Mujer de Estado Público, ala. Todo el mundo ha pasado por ahí. Complicado. No, todavía falta.
Bueno, muy bien. Sigamos adelante, Leo. Ahora Alejo. sí, con los recomendados para este fin de semana. Solamente salieron recomendados para 2 plataformas y arrancamos con la plataforma de Star Plus. ¿Cómo? donde vienen ¿Cómo? películas ¿Solo 2 plataformas? que se estrenan en esta semana. Que se estrenan cosas en esta semana. Ya, ok. Bueno. Dentro de estas. ¿Dos se nomás? encuentra, Pues, sí, señor. Ni cine ni Inicialmente, nada, solo las- dos estrenos. O sea, ya. No, en cine también también salen estrenos. Y, Vale. y también en los 5 recomendados, que esos videos sí tienen que verlos directamente en nuestro Bueno. canal. Muy bien, muy bien, muy bien. Arrancamos con la plataforma de Star Plus, donde vienen películas como, esta le va a encantar a Leo porque es de comedia, es Ace Ventura, Pet Detective. Muy buena. eh, Pero Men viejísima, ¿no? Humanos, Clásica. Clásica, pero son de esos clásicos que son buenos. Sí. Eso es lo chévere. En cuestión de series, llega Planeta Sexo con Cara Delevingne y la próxima apuesta, la temporada 2, se estrena dentro de la plataforma. En cuanto a la plataforma de Netflix, llegan películas como A Todas Partes, Tenemos un Fantasma, La Noche de la Expiación, 12 Horas para Sobrevivir, La Bruja y División. Puro Son las terror. películas que llegan para... Febrero de terror en Netflix. Aguanta. Me gusta, me gusta, me Sí, gusta. aguanta. Me gusta el ron de vinola. Viene musical hoy, Leo. Bueno, y en Me gusta cuestión más de de terror, cine, me gusta. para los que quieren ir a compartir con su familia en la pantalla grande, llega Quiero bailar con alguien, la historia de Whitney Houston, Triángulo de la Tristeza, y pues las otras las van a encontrar dentro de la plataforma. Y por último, así como lo dije ahorita, no olviden ver nuestros 5 recomendados de la semana, que como siempre llegan con estrenos que no se los pueden perder. Recuerden que los pueden ver a través de nuestras páginas de Facebook, Mad Magazine y Madcast, y por supuesto acá en nuestro canal. Muy bien. Yo no sé, me parece, Leonardo, que ¿será que Alejandro comió tarde hoy? ¿O comió muy temprano? ¿Cuál cree usted que sea? Que lo veo como con prisa. Lo veo. Yo digo que, No digo comí. que acabo de comer y como es un patico, entonces ya Ya necesita tiene, evacuar. está como con prisa. Bueno, vamos con otra breve pausa. Venimos ya con la información deportiva aquí en El Informante. Los deportes están ahora 2 horas, pobre Pop. Pobre Pop. Bueno, muy bien. Ahí tuvimos un bachecito. Eso pasa, no pasa nada. Bueno, aquí estamos. Comenzamos aquí con toda la información deportiva en El Informante. El momento que Alejandro Garzón estaba esperando, los deportes en El Informante. El señor Leonardo Sierra trae toda la información deportiva. Bienvenidos, Deporte Total en El Informante. Leo, ¿qué trae el deporte? Bueno, Nacho, bienvenidos a todos a esta emisión del deporte, aquí en El Informante. Toda la información deportiva, vamos a empezar a puños. Puños y patadas, porque traemos UFC también ahí este sábado, sí señores, este sábado 18 de febrero. Y bueno, estaba en Australia, recordemos, estaba en Perth, en Australia, y vuelve a los Estados Unidos, allí en Las Vegas, Nevada, en el UFC Apex. Se van a enfrentar dos mujeres que, Dios mío,
qué miedo llevarle la contraria. Si da miedo con una mujer normal, ahora con esta señora, Dios mío bendito. Se enfrentan en la pelea estelar Andrade por un lado y Blanchfield por el otro. Yo le boto mis monedas a Andrade, se ve más brava. Tiene cara de ser más brava Andrade. Pero en esto no hay que comer de cara ni de nada, porque ya sabemos lo que ha pasado en estas peleas de UFC. Tenemos a Andrade Blanchfield. En las siguientes peleas, ya esta de hombres, se enfrenta Wright contra Poga. Wright contra Poga. La siguiente es Parisyan contra Pox. Parisyan contra Pox. Y también tenemos a Knight contra Pasillo. Knight Pasillo. Y por último tenemos a Miller frente a Hernández en la UFC, para que todos los que les gustan, los amantes de estos golpes, de este deporte, pues se programen y sepan que el sábado en Las Vegas van a tener acción, van a tener peleas para ver. Sí, hermosísimas Bueno, se ven este par de peleadoras, muy lindas se ven. Sí, lindas. Lindísimas, pero cuando están dormidas. No, se ven simpáticas, pues hay que reivindicar a la mujer en este tipo de cosas, ¿no? Está chévere, están lindas. Sí, pero qué miedo. También, ¿no? Obviamente, sí. Bueno. No, a mí me da mucho miedo esas dos muchareas. Bueno, ahora nos vamos con la NFL. Sí, porque ustedes saben, ahorita lo hablamos un poco también en la nota del informante, que ya se jugó la final del Super Bowl número 56 entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, que pues lastimosamente para nosotros que íbamos por los Eagles, ganaron los Chiefs 38-35 por 3. Esa cara de felicidad de Mahomes, ni sudó. Mahomes está ahí, le está mandando un saludito a Nacho. Sí. El querido Mahomes. Bueno, en fin. Está diciendo ahí, Nacho, te gané, Nacho. No, pues a mí Nuestro no. querido Mahomes. Oiga, pero es que los Eagles se descuidaron porque vean, en el primer cuarto, la primera parte del tiempo, 7-7. Quedaron en el primero 7-7, muy parejo. Ya en el segundo, los Eagles le llevaban 10, Nacho, porque le ganaron 17-7 el segundo cuarto. Segundo cuarto, sí. 17-7, pero ya después vino el descuido y el tercero se lo ganó en los Chiefs 7-3, el tercero. Pero bueno, no era tan grave porque le llevaban 10, luego le recortó con 4, o sea, todavía tenían una ventaja ahí considerable, pero una ventaja de 6. Pero en el último cuarto fue el acabose para los Eagles porque los Chiefs ganaron 17-8. 17-8. 9. Claro, con esos 9 puntos ya los pasaron, o sea, tenían ventaja de 6 tenían los Eagles y con esos 9 le cogieron la ventaja de 3 que finalmente le dio la victoria y el campeonato a los Kansas City Chiefs y el segundo a Mahomes, si no estoy mal es el segundo anillo del amigo de Nacho, de Mahomes. Sí, vamos a ver cuánto dura ese desorden, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en la siguiente temporada. Bueno, y ahora nos vamos para la NBA. Vamos para la NBA y si se acomoda Pompito, lo que le gusta. Nos vamos para el mejor baloncesto del mundo con algunos resultados. Buenas noticias para Pompo, malas para mí. Porque los Bucks ganaron de local 131-125 ante los Boston Celtics. Y la buena noticia para Pompo es que los Raptors, no son los Toronto Raptors, son los Alejo Raptors de local. Ganaron 123-113 a los Magic, diferencia de 10 puntos para la victoria de los Raptors de Alejo, que ganaron. Yo creo que es muy bien. ¿Sabe qué pasó? Yo creo que ahí fue el presidente de los Raptors, Masai, dijo, bueno, o juegan o los extingo. Y vean, han tenido buenos resultados los últimos. Ay, ¿cómo se llama el director? ¿Asteroide? Ok. Masai, la pronunciación, si no estoy mal del Masayo Asteroide. Masai Ujiri, es el apellido Ujiri, creo que es la pronunciación, pero así se llama. Digo, oiga, si no y eso ganan, les sirvió porque subió les mando un posición. asteroide. ¿No? Eso les sirvió porque subieron posición. Ya estarían entrando a los playoffs. Están novenos, subieron una otra vez.
Ahora que estaban décimos, hace 8 días dijimos que estaban décimos, ahora están novenos. Ahí están cerquita a través de entrar ahí. Y mis Mavericks bajaron, están séptimos, 100 por ¿para qué pierden? Bueno, vamos a seguir porque los Suns de Phoenix ganaron en condición de local 120-109 ante los Kings de Sacramento, mientras que los Clippers en Los Ángeles también superaron a los actuales campeones, a los Warriors, 134-124, también por 10. Mientras que el local, los Trail Blazers sí perdieron ante los Wizards, que los visitaban 126-101, medio paliza, 25 puntos ahí. Eso sucedió el martes. Y ayer siguió la fecha de la NBA, donde los Pacers allí en Indiana superaron 117-113 a los Bulls de Chicago. Los Hornets también respetaron su localía y le ganaron 120-110 a los San Antonio Spurs. Mientras que los Nets superaron 116-105 a los Miami Heat en condición de local. Los 76ers también hicieron lo propio y le ganaron 118-112 a los Cleveland Cavaliers. Por su parte, los Hawks, si no pudieron en condición de local, fueron superados por los Knicks 122-101 en su patio. Vea, los Celtics ahí volvieron a jugar Alejo, pero esta vez sí ganaron. Esta vez sí ganaron en Boston contra los Pistons 129-109. Los Grizzlies superaron 117-111 a los Jazz de Utah en condición de local los Grizzlies. Los Thunder también superaron 133-96 a los Rockets de Houston. 133-96, 37 puntos de diferencia. Los Lakers, Alejo, por fin ganaron. Los Lakers en Los Ángeles en condición de local le ganaron 120-102 a los Pelicans. O sea que LeBron estrenó bien el récord. LeBron James estrenó muy bien el récord y esta vez sí ganaron. Y la mala noticia para mí, los Nuggets, el equipo que me da hambre, en condición de local, superaron 118-109 a los Dallas Mavericks. Oiga, por 9 punticos perdimos. Eran 3 triples. ¿Qué son 3 triples? Para esa gente nada. Para esa gente ¿Sí o no? nada. 3 triples, ¿qué son? Doncic, ¿qué pasa, Doncic? Que perdimos ahí por 9 puntos. Bueno, esa es la NBA. En cambio, para los mortal como nosotros, es más difícil hacer un triple, ¿sí o no, Pompis? Usted hace muy fácil los triples. No, a mí se me dificultan los triples. Son más fáciles los de media que los triples. Entre más cerquita, más fácil. En cambio, vea, yo tengo buena puntería. Yo los triples, más o menos. Yo solo lanzo. En baloncesto solo lanzo. No juego. Bueno, ahora del mejor baloncesto del mundo nos vamos al fútbol. Nos vamos para el fútbol porque, si supieran que volvió a comenzar. Bueno, a comenzar no, seguía, ¿no? Porque vamos en los octavos de final de la Champions. Venga, volvió la Champions. Una pregunta, ¿la Champions cuánto dura? ¿De cuándo a cuándo es? Porque yo oigo la Champions todo el año. 25 de diciembre, la Champions. No es todo el año. La Champions va desde septiembre hasta más o menos hasta mayo. O sea, empieza, por ejemplo, esta edición, es edición 2022-2023. Empezó en septiembre del año pasado y continúa ahorita en febrero los octavos de final y va hasta mayo. Las finales siempre son en mayo. Entonces va de septiembre a mayo. Pero no se juega seguido. Enero no se jugó, diciembre tampoco, así. Pero sí, casi siempre es que es tan bueno. Gracias a Dios volvió la Champions. No, unos partidazos, por ejemplo. El día de martes, que se juega martes y miércoles, empezaron con 4 partidos de octavos de final. El Milan recibió allí en el San Siro al Tottenham Hotspur de Inglaterra y lo superó 1-0. Mientras que el PSG, el Paris Saint-Germain, allí en el Parque de los Príncipes, recibió al Bayern Múnich, que lo derrotó 1-0 el Bayern Múnich con gol de Coman. De Kingsley Coman. Lo que yo le digo así, Coman, pero es Kingsley Coman,
que es de la cantera del PSG, por eso no celebró, hizo el gol y pedía disculpas. Yo sí lo grité porque, ay, qué belleza ver perder al PSG, todo porque hay alguien big made. Bueno, entonces ese fue el resultado de la Champions del día martes, y el miércoles, el día de ayer, hubo otros cuatro encuentros, y recordemos que la siguiente semana, también martes y miércoles, van a haber 4 partidos de la Champions League. Por ejemplo, ayer se enfrentaron el Borussia Dortmund allí en el Signal Iduna Park frente al Chelsea. Partidazo, buen partido este del Borussia Dortmund frente al Chelsea. Un Chelsea que los atacó, se cansó de atacar al Borussia Dortmund. No fue efectivo, no hicieron ningún gol, y en un contragolpe el Borussia Dortmund, en un golazo del Borussia Dortmund, le ganó el partido. 1-0 ganó el Borussia al Chelsea, que el Chelsea tiene un equipazo, tiene un combazo, tiene un equipo plagado de figuras, pero por ahora le falta engranar esas figuras, porque por ahora es solo individualidades. Y el otro partido, el de Brujas de Bélgica frente al Benfica de Portugal, se jugó en Bélgica. El Benfica ganó 2-0 y casi que aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Champions. La Champions. Está buena la Champions. Bueno, ayer también hubo otro partido, pero de Premier League, que nada más y nada menos se enfrentaba al primero y al segundo. El Arsenal frente al Manchester City, allí en el Emirates Stadium, donde lastimosamente, pues para mí iba por el Arsenal, ganó el Manchester City 3-1 y recuperó la punta de la Premier League. Y eso sí, al Arsenal le falta un partido, tiene que ganarlo para otra vez encaramarse en la punta. Y por la primera división de España, el Real Madrid superó 4-0 al Elche, partido que también se dio el día de ayer. Real Madrid 4, Elche 0. Y ustedes dirán que lo bueno no dura. Pero hasta aquí toda la información deportiva de hoy en El Informante, y el consejo de siempre, el consejo diario, el consejo de casi todos los informantes: vamos a hacer ejercicio, vamos a ejercitarnos para nuestra buena salud corporal y mental. Y recuerde, una dieta rica en fibra lo hace tener una digestión regulable. Uy, no hable de digestión, porque el Pipo dice... Yo estaba así, no hable de digestión. No. Sí, ahí. Ahora después le comento una alerta roja que salió por ahí. Bueno, muy bien, llegamos al final del Informante de esta emisión de este jueves. La hemos pasado muy bien, toda la información aquí resumida para usted. Mañana no se puede perder Deporte Total. Hoy a 6:30 de la tarde, hora Uruguay, vamos con las conclusiones de los especiales del aborto, muy interesante. 8 de la noche llegan los peregrinos. Mañana Deporte Total. Continuamos con todo aquí en el universo de Madcast. Alejandro, di lo tuyo. Di lo tuyo, por mí. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, hasta la próxima semana. Bye bye. Chao.